Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. ¿Me has escuchado, Arthur? Solo necesitas firmar los papeles y listo. Así me habló mi esposa, Annie, con quien estuve casado por más de 25 años. Intenté escuchar, pero su voz se alejaba cada vez más mientras continuaba su diatriba contra mí. Todo comenzó esta tarde cuando llegué a casa del trabajo. Ella estaba sentada en la mesa con una copa de vino y una expresión decidida en su rostro. Pero desafortunadamente, solo había una copa para ella, y ella tomaba de ella. Porque la situación se estaba complicando, ella no pensó que yo podría querer una también, o dado el rumbo de la conversación, que podría necesitar una copa también. Sabía que iba a ser malo cuando me senté. Ella no preguntó cómo había sido mi día, simplemente me dejó saber de inmediato que me estaba dejando. Annie había encontrado a su alma gemela, alguien que hacía que su corazón cantara de una manera que yo nunca pude, y ya no era suficiente para ella. Me resultaba difícil escucharla. El problema era que mientras su voz se hacía más alta, todo sonaba más y más bajo para mí. Nuestra historia era bastante típica. Annie y yo nos conocimos en la secundaria y nos quedamos juntos. Nuestra hija, Sally, nació aproximadamente 6 meses después de casarnos. Ella no fue la razón principal por la que nos casamos, pero estaba en el plan. Hoy, ambos teníamos buenos trabajos, aunque no éramos ricos. Diría que éramos de clase media alta. Ya habíamos pagado una casa hace unos años y teníamos una cuenta de ahorros decente. A menudo nos decíamos que nos amábamos, tomábamos vacaciones familiares regulares, y aunque no teníamos tanto sexo como cuando nos casamos, aún lo teníamos, en promedio, un par de veces a la semana. Pensaba que nos amábamos profundamente y envejeceríamos juntos, hasta hoy. Annie seguía despotricando, su rostro se ponía rojo mientras continuaba contándome lo que estaba pasando. Arthur, mírame. Me resultaba difícil concentrarme, pero giré mi cabeza hacia ella. Debes firmar estos papeles, continuó, señalando los documentos frente a mí. Su voz era exigente, pero me resultaba difícil concentrarme. Era como si la luz y los colores de la habitación se desvanecieran, aunque la luz estaba encendida en la cocina. Mentalmente, estaba molesto, pero mi cuerpo no reaccionaba, y cuanto más no reaccionaba, más furiosa se ponía Annie. Lo último que puedo recordar es a Annie dándome una bofetada. No sentí el impacto, solo pensé que dejaría una gran marca roja en mi rostro. Pero nuevamente, no podía moverme, y el mundo seguía sumiéndose en la oscuridad. Fue un día largo. Las clases en la universidad se pospusieron porque hubo un accidente. Se cortó la electricidad y nos enviaron a casa. No podía entender qué estaba pasando. Cuando llegué a casa, la casa estaba terriblemente tranquila. Las luces estaban encendidas, el auto de mi padre estaba allí, pero el de mi madre no. Cuando entré en la cocina, lancé mi bolso y libros sobre una silla. Papá estaba sentado en la mesa. No se movía, simplemente miraba al espacio. Al otro lado de la mesa, había una botella abierta de vino de mi madre y un vaso casi vacío. Frente a mi papá había un montón de papeles con muchas inscripciones de «Firma aquí». Me acerqué a mi papá y toqué su hombro por detrás. «Hola, papá». Esperaba que se diera la vuelta, pero no reaccionó. Di la vuelta y miré su rostro, y no pude evitar jadear. Sus ojos se empañaron, casi volviéndose blancos lechosos, y parecía que las lágrimas fluían de sus ojos, pero no parpadeaba. Un hilo de saliva salía de su boca y comenzaba a gotear sobre su regazo. Sentí pánico. «Papá. Papá, despierta. Papá». No pude evitar llorar. Un minuto después, papá aún no respondía. Sabía que tenía que calmarme. Me dije a mí misma, «Cálmate, Sally. Papá necesita ayuda». Saqué mi teléfono y llamé al 911. Les dejé claro que no podía hacer que mi padre, Arthur Smith, respondiera.
me pidieron mis detalles y dirección, y les dije mi nombre, Sally Smith, y la dirección de nuestra casa. Enviaron una ambulancia, diciéndome que llegaría en unos 10 minutos. Durante los siguientes minutos, me senté, miré a mi papá y le sostuve la mano. Le hablé en voz baja, haciéndole saber que todo estaría bien. Este hombre me lo dio todo mientras crecía. Trabajó mucho, pero siempre estuvo presente en mis eventos escolares, musicales y de ballet. Cuando apenas estaba aprendiendo a tocar el violín, él pasaba hora tras hora, sufriendo el chirrido en mi oído, siempre animándome. Finalmente, ahorró lo suficiente para comprarme un violín Hayers para mi 16º cumpleaños. No era malo, no el mejor, pero era mejor que mis otros violines de práctica. 5 años después, estaba en la universidad, estudiando música con un enfoque en cuerdas y violín. Tenía otros 2 violines mejores, pero este tenía un lugar especial en mi corazón porque me lo regaló mi papá. No sabía qué hacer mientras esperaba. ¿Por qué papá estaba así? ¿Qué pasó? Y no tenía idea de dónde estaba mamá. Fue entonces cuando miré los documentos, y las palabras «petición de divorcio» llamaron mi atención. ¿Qué demonios? Leí la primera página del documento en un par de minutos, y sentí escalofríos recorrer mi espina dorsal. Por alguna razón desconocida para mí, mi madre quería divorciarse de mi padre. Parecía muy probable que la condición de papá fuera causada por estos documentos. Y juzgando por la forma en que estaba abierta la botella de vino de mamá, ella le dio los documentos a papá y lo dejó. La gente a menudo se sorprende de cómo cambian las emociones tan rápidamente. Creo que nunca les ha pasado antes. Para mí, sentí que toda compasión y deseo de estar con mi madre habían muerto. Un poco más tarde, llegó una ambulancia. Pusieron a papá en una camilla y lo llevaron al hospital. Conduje detrás después de haber cerrado la casa, así que empecé a llamar. En el camino, llamé a mi abuela, la madre de papá, a su hermana Rhonda, a su mejor amigo. Luego, llamé a su jefe en el trabajo para decirle que papá estaría ausente por un tiempo. Les dije que había llegado a casa y lo encontré insensible y en camino al hospital. Todos me pidieron que los mantuviera informados sobre su estado, y su jefe me dijo que organizaría una licencia de emergencia para papá y le informaría a su jefe. Sabía que estaba postergando la próxima llamada porque estaba tan enojada con ella. Pero decidí que necesitaba llamar a mi mamá. El teléfono sonó, y ella contestó después de un par de timbres. «Hola, Sally, mi querida. ¿Cómo fue tu día?» «Wow, simplemente wow». Por supuesto, mi madre no era tan ingenua como para pensar que no sabría lo que estaba pasando. Casi 1 hora había pasado desde que entré en la casa y encontré a papá. Mamá conocía mi horario, y por el tiempo, estaba claro para ella que ya estaba en casa y me había enterado de todo. «¿Dónde estás, mamá?» Se quedó en silencio, sin querer decir nada. Sentí su vacilación. Entonces, en otras palabras, ¿acabas de destruir a mi padre, tu esposo, y lo dejaste sin importarte? «Oh no, cariño». Traté de explicarle a tu padre sobre Paul y lo que estaba pasando, pero él no reaccionó, así que pensé que era mejor irme y dejarlo darse cuenta de que ya no estaremos juntos. Trató de sonar como si fuera fácil. Sin embargo, habiendo encontrado a papá como lo hice, era más que probable que simplemente le hubiera arrancado el corazón y lo hubiera arrojado contra la pared mientras él miraba. Si mi suposición era correcta, lo abandonaste cuando necesitaba ayuda. ¿Realmente eres tan desalmada? ¿Sabes lo que está pasando ahora, o no te importa? La ira comenzó a filtrarse en mi voz. Cariño, no te enojes ahora. Sé que esto es un poco impactante, pero tu papá estará bien. Solo pediré lo que es mío y algo de apoyo mientras Paul espera casarse conmigo. Sí, mi madre ha perdido el contacto con la realidad. Despreciable. Aún no me has visto enojada, mamá. Y solo para que sepas, estoy en camino para recoger a mi papá en el hospital ahora mismo. Está en la ambulancia, y cuando llegué a casa,
Parecía que había tenido un derrame cerebral. Oh Sally, querida, lo siento mucho. Pero no hay peros, mamá. Permíteme preguntarte, ¿este Paul al que vas a ver es el mismo Paul de tu trabajo del que no dejabas de hablar? Ella vaciló. Sí, cariño. Paul era la persona del trabajo de mamá de la que nunca dejaba de hablar. Entonces, supongo que es una docena de años más joven que tú, ¿y cuánto tiempo llevas teniendo una aventura con él? Vaciló de nuevo. 6 meses. Entonces, durante los últimos 6 meses, has estado teniendo sexo con alguien de tu trabajo a espaldas de tu padre. Le mentiste a papá y a mí, ocultando tu relación con tu amante. No tenía ni idea. Fuiste una mamá, y aparentemente, tampoco lo sabía papá, a juzgar por el estado en el que acabas de dejarlo. ¿Cómo demonios pensaste que alguno de nosotros estaría feliz con esto? Bueno, supongo que no al principio. Pero tan pronto como vivamos con Paul, entenderás que estamos hechos el uno para el otro. Mencionó esto en plural por segunda vez. ¿Pensaba que dejaría a mi papá para mudarme con ella y su novio? Sentí que estaba hirviendo de rabia. Sabía que diría algo estúpido si no paraba. Voy a colgar ahora antes de decirte algo que pueda no poder retractar. Pero déjame ser completamente claro, no me alejaré de papá, y de ninguna manera iré cerca de Paul, y mucho menos cerca de su casa donde estás tú con él. Sally Smith, gritó, soy tu madre, y no me hablarás así, no importa cuán molesta estés. Entonces creo que hemos terminado de hablar, y colgué antes de que pudiera decir algo más. Si pensaba que iba a aprobar lo que estaba haciendo, estaba loca. Intentó llamarme varias veces, luego comenzó a llamar al teléfono de mi papá, lo cual fue estúpido porque incluso si lo tuviera, dudo que hubiera respondido su llamada. Tenía el teléfono de mi papá, así que ignoré todas sus llamadas. Para cuando llegué al hospital, el equipo de la ambulancia había admitido a papá y estaba en la habitación bajo observación. La tía Rhonda apareció y me informó que también había recibido algunas llamadas de mi madre, pero no estaba segura de qué estaba pasando aparte de que su hermano estaba en el hospital. Cuando expliqué lo que había sucedido, la tía Rhonda se ruborizó tanto que casi podía ver vapor saliendo de sus orejas. Sally, ¿tienes los documentos que dejé para mi hermano? Por supuesto, tía Rhonda. Aquí, además de ser mi tía, Rhonda también era nuestra abogada de familia. Así que durante la próxima hora, nos sentamos al lado de papá mientras Rhonda leía los documentos y tomaba notas, jurando ocasionalmente entre dientes. Los médicos y enfermeras entraban y salían de la habitación periódicamente, revisando a papá. Bueno, las malas noticias son que tu madre va a divorciarse de tu padre. El cronograma aquí muestra que esto ha estado sucediendo durante más de 2 meses y debería haberse presentado esta semana o le habría costado mucho más que las tarifas de su equipo legal. Encogí los hombros. Tenía todas las excusas que mi madre podría darme. Debido a lo que hizo, ya no quería que papá estuviera con ella. Era extraño. Nunca fui una niña de papá. Siempre admiré a mi madre, pero su acto era simplemente repugnante. Paul, su alma gemela, lo hizo. No importa que, mamá y papá no deberían estar juntos más. Rhonda continuó, las buenas noticias son que ella contrató a un abogado corrupto para representarla. Tendrá que pagarle mucho solo por el divorcio y mucho más si el caso llega a los tribunales, sonrió maliciosamente, mientras que mi querido hermano tiene el mejor abogado de la ciudad y va a obtener un descuento familiar del 100%. Nos sonreímos por primera vez esa noche. Además, algunas de las demandas aquí donde ella quiere el 50% del dinero en la casa y el 60% de los activos financieros, además de la manutención conyugal y la pensión alimenticia, probablemente sean bastante ridículas. Voy a suponer por tu reacción que no planeas vivir con tu madre, sacudí la cabeza. Bueno. Tengo algunas ideas iniciales, pero necesitamos ver qué le sucede a tu padre durante las próximas 24 horas. Tu madre ya podría estar en problemas por abandonarlo y podría enfrentar cargos de crueldad mental.
Los siguientes días pasaron volando mientras los médicos constantemente revisaban a papá. Físicamente, estaba bien y saludable, pero simplemente no respondía. Estudiaba en una silla de hospital junto a la cama con una computadora portátil y un libro en mis manos. De vez en cuando, algún miembro de la familia venía a darme un respiro, y yo me iba a casa, dormía unas horas, me cambiaba de ropa y regresaba. Admito que lloré mucho cuando estaba sola en la casa. Una de las grandes sorpresas fue que la propietaria de la empresa donde trabajaba papá vino a verlo. Aunque conocía a su gerente, Tom nunca había conocido a su jefe real. Sorpresa, era una mujer. Tina Williams era una mujer impactante, sensual, esbelta, con piel bronceada, cabello oscuro como el cuervo y ojos azules que podía ver que brillaban, haciendo que todos los hombres vivos y probablemente algunas mujeres se desmayaran. Resulta que mi papá fue uno de un grupo en su trabajo que estuvo allí para Tina hace unos años cuando pasó por un divorcio desordenado. Su exmarido infiel intentó llevarse a su hija y la mayor parte de sus ahorros y casi obtuvo la mitad de su negocio antes de que papá la presentara a la tía Rhonda. Rhonda cambió las tornas, eliminando la necesidad de que Tina entregara cualquier parte de su negocio y asegurando que Tina recibiera pensión alimenticia para su entonces hija de 6 años. Tina vino varias veces y quedó atónita cuando le conté el esquema general de lo que había sucedido y por qué estaba aquí en el hospital. Traería tarjetas de todos en el trabajo de papá y se sentaría y le sostendría la mano y le contaría historias del trabajo que sucedieron mientras él estaba ausente. Resulta que mi padre era el alma de la fiesta en la oficina, y todos no podían tener suficiente de sus travesuras. Por supuesto. Debería decirte que papá es contador de profesión y trabaja para una de las compañías financieras que ayudan a los bancos a procesar pagos a instituciones financieras. Puede ser un trabajo agotador, pero al parecer mi papá hace que el día de trabajo sea un poco más brillante para todos. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después, acababa de regresar de casa cuando entré en la habitación. Randy y Tina estaban terminando su conversación. Podía notar que estaba un poco acalorada, pero su enojo estaba dirigido hacia mi madre, no entre ellas. Mi madre escribió una carta a Tina exigiendo que se le diera acceso a todos los bonos de papá de los últimos años. No importaba que el dinero ya se hubiera pagado. La carta exigía que ella recibiera el 50% en una cuenta bancaria especificada dentro de los 30 días, o de lo contrario demandaría, dijo Tina, aparte de la estupidez de pedir dinero ya pagado. Parece que ella y su nuevo novio están cortos de efectivo, ya que congelé todos sus activos conjuntos mientras Arthur está siendo tratado, dijo Rande con una sonrisa muy depredadora en su rostro. Me reí, anunciando mi presencia. Sí, esta mañana recibí mi primer mensaje de mi madre en 2 semanas, un mensaje de texto pidiéndome dinero. No respondí porque todavía estaba muy molesta por sus acciones. Quiero decir, ella ni siquiera ha preguntado por papá desde que le dije lo que le hizo, comenté. En las últimas semanas, Tina se había preocupado mucho por los sentimientos heridos de mi padre. Cada vez que se mencionaba a mi madre, sus ojos se estrechaban y su voz bajaba un tono, indicando un profundo desagrado hacia ella. Era casi como si pudiera ver llamas apareciendo alrededor de los bordes de esos ojos ardientes. Solo esperaba que nunca tuviera que sentarse en una habitación con mi madre. Me daba miedo que pudiera incendiarla. Puede que no ame mucho a mi madre ahora, pero todavía era mi madre. Ella destruyó a la persona más maravillosa. Sally, si no fuera por tu padre, no tendría a mi Clarice ni mi negocio. Muchas personas en la oficina me ayudaron durante uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero tu padre pasó mucho tiempo escuchándome. Nunca juzgó a mi exmarido ni a mí, solo me dejó desahogarme. Nadie realmente ha hecho esto sin expresar su opinión. Él me presentó a tu tía, asegurándose de que estuviera cuidada. Si fuera un hombre soltero, lo perseguiría con todo lo que tengo después del divorcio. Encogí los hombros y dejé que una sonrisa iluminara mi rostro. Bueno, pronto será un hombre solitario. Esto les trajo una realización a sus rostros. Rhonda rió, y Tina sonrió. Gracias, Sally. Lo necesitaba.
Todavía no puedo creer lo que tu madre le hizo a él o que rechazara a un hombre tan maravilloso. Tengo que ir a la oficina, pero primero haré esto. Tina se acercó a mi padre, y mientras Rhonda y yo observábamos, se inclinó y lo besó suavemente, pero sinceramente, en los labios. Nos miró y sonrió, pero su sonrisa se convirtió en sorpresa un momento después cuando mi papá gimió. Cuando me desperté, sentí unos labios suaves en los míos, justo la cantidad adecuada de presión, y detrás de ellos había una intención sensual y gentil que transmitía un afecto que no había sentido en mucho tiempo. Escuché el pitido de equipos médicos y yo mismo gimiendo mientras casi todos los músculos de mi cuerpo me dolían. Esperaba que Annie estuviera parada sobre mi cama cuando abriera los ojos después de un beso tan tierno, pero estaba Tina, parada allí con una sonrisa en su rostro. Tina, Sally y Rhonda se acercaron desde el otro lado de la cama. «Está bien, papá, todo estará bien contigo. ¿Escuchas?» Mis recuerdos me alcanzaron un momento después, y me di cuenta de que Annie me estaba dejando o, lo más probable, ya me había dejado. ¿Qué ha pasado? Durante los siguientes minutos, las tres me informaron sobre cómo Sally descubrió que estaba sin respuesta y llamó a una ambulancia, cómo encontró los papeles de divorcio que decían que Annie me había estado engañando durante varios meses, cómo Annie amenazó a Tina una vez que Rhonda bloqueó nuestras finanzas hasta que descubrieron que me estaba sucediendo. ¿Cuánto tiempo? ¿2 semanas? Arthur, respondió Rhonda. Miré a Tina. Tina, ¿me besaste? Tina se ruborizó. Sí, lo siento. Iba a volver a la oficina, despidiéndome. Sonreí. No, todo está bien. Ya estoy en el mercado, así que creo que está bien. En las siguientes horas, fui examinado por numerosos médicos, exámenes, análisis de sangre, resonancia magnética. Tina canceló su visita a la oficina y se quedó aquí, al igual que Rhonda y Sally. Entre los médicos que vinieron a verme estaba un psicólogo. Le conté cómo llegué a casa y encontré a Annie bebiendo sola, y ella me dijo que me estaba dejando. Luego le conté cuando comenzó a intensificar el ataque, el mundo comenzó a perder color, la luz y el sonido desaparecieron, y me costaba moverme, aunque quería. Mi último recuerdo fue de Annie golpeándome en la cara y gritándome, pero no podía entender sus palabras. Todas las chicas jadeaban al unísono cuando se enteraron de que Annie me estaba golpeando mientras yo no podía responder. «Papá, ¿a qué hora crees que sucedió esto?» «Diría que fue alrededor de las 5, cariño». «¿Por qué necesitas saber esto?» «Porque fue después de las 7:30 cuando llegué a casa y te encontré, así que supongo que mamá debe haberte dejado allí solo durante bastante tiempo», intervino el psicólogo. No es inusual que alguien en tu situación sea maltratado mientras no responde, y en tu caso, diría que entraste en algún tipo de shock cuando escuchaste a tu esposa anunciar que te estaba dejando. Por supuesto, este es un caso mucho más extremo de lo que solemos ver, pero tiene sentido, habló Rhonda. Cuando Arthur era pequeño, había un matón varios años mayor que él. Él molestaba a Arthur bastante a menudo, y un día, uno de los padres del vecindario encontró a Arthur tendido en el suelo en el parque. Por lo que nuestros padres me contaron, lo acostaron en la cama y se despertó al día siguiente. Nadie pensó mucho al respecto ya que al día siguiente se despertó a la misma hora de siempre, pero realmente sucedió. Asentí, recuerdo a Billy empujándome y molestándome en el parque. Después de un tiempo, no recuerdo qué pasó, pero cuando me desperté, mamá y papá me dijeron que había perdido el conocimiento y alguien me había llevado a casa. Cuando les conté sobre Billy, fueron a hablar con sus padres. Al día siguiente, Billy se acercó a mí en la escuela y se disculpó. Me reí ante el recuerdo, no creo que fuera sincero, pero después de ese día, nunca más me molestó. Bueno, creo que podemos tener algo similar aquí, dijo el psicólogo. En muchos aspectos, la mente todavía está poco comprendida. Sin embargo, si algo así ha sucedido antes, tiene sentido que pueda volver a suceder. Fruncí el ceño, él sonrió, no me preocuparía demasiado. Con el amor y la atención de estas tres encantadoras señoritas, incluso si algo sucede de nuevo, creo que estarás bien cuidado. Hablamos unos minutos más antes de que se excusara y se fuera.
también me sentía cansado. Esto puede sonar extraño para alguien que ha estado durmiendo durante las últimas 2 semanas, pero estaba cansado, así que envié a las 3 chicas a casa para que descansaran y les dije que podían venir a verme mañana y asegurarse de que estuviera bien. Los siguientes 2 días me devolvieron la vida. Tina me trajo una computadora portátil de trabajo y me dio algunas tareas simples para hacer solo para mantenerme ocupado. Rhonda pasó, principalmente para mostrarme los papeles de divorcio modificados y para que firmara algunos documentos para que pudiera comenzar a disolver mi matrimonio con Annie. Rhonda también trajo consigo a una joven detective, Karen Hill. La detective Hill me interrogó durante más de 1 hora sobre mis experiencias esa noche con Annie. Me agradeció e informó a Rhonda y a mí que recibiríamos su informe en unos días. No estaba seguro si estábamos presentando una queja contra Annie. Finalmente, Rande me dijo que dejara todo en sus manos, me besó en la frente y se fue. Por la tarde del segundo día después de despertarme, fui dado de alta del hospital, como dijo Sally, para que pudiera regresar a casa. Sally me acompañó, y me sorprendí cuando Tina nos encontró fuera del edificio y ayudó a Sally a llevarme a su gran SUV. Tina se quedó a cenar esa noche, pedimos comida para llevar. Ella ayudó a limpiar y luego se quedó con nosotros un par de horas viendo televisión. Cuando se disponía a irse, Sally la abrazó y luego se aseguró de que la acompañara hasta su coche. Tina, muchas gracias por todo lo que has hecho en las últimas semanas. No sé cómo puedo devolverte el favor, dije. Bueno, dentro de unas semanas, cuando te sientas más tranquilo de nuevo, puedes invitarme a cenar y bailar, se rió. Me sonrojé. Justo hoy, salí del hospital por la tarde, y la mujer cuyo beso me despertó ya por la noche del mismo día me invitaba a salir. Pero ella era bonita, y yo estaba a punto de volver a ser soltero. Está bien, el próximo viernes por la tarde después del trabajo. Esto me dará casi 2 semanas para volver a la normalidad, asentí, y ella se acercó y me abrazó fuertemente. Se prolongó un poco más, y sentí un significado más oculto mientras ella subía a su coche. Me pareció gracioso que por un momento me preguntara cuál era el nombre de esta extraña mujer con la que había estado casado durante casi 25 años. Durante los siguientes días, Sally, Rhonda y Tina volvieron a preocuparse por mí, asegurándose de que estuviera bien. Fue agradable ser tan cuidado. Sin embargo, la noticia que Rhonda me trajo nos sorprendió a todos un poco esa tarde de viernes. Entonces, Annie fue arrestada esta tarde, dijo. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Bueno, después de tu declaración a la policía en el hospital, se emitió una orden de arresto contra Annie por crueldad mental hacia una persona con discapacidad. Esto se basa en el hecho de que en ese momento estabas inmovilizado e incapaz de defenderte. A eso se suma el hecho de que te dejó sin supervisión o ayuda durante un tiempo desconocido, y está en graves problemas. ¿Qué significa esto para el divorcio?, preguntó Tina, quien se unió a nosotros nuevamente para cenar. Su hija de 8 años, Clarice, estaba con ella esa noche, viendo una película de Disney en la sala mientras hablábamos. Yo volvía al trabajo el lunes, así que Tina me encontraría allí. Pero estaba empezando a darme cuenta de que ella necesitaba más que solo cálculos eficientes en la oficina. Me encontré imaginando qué había debajo de esa ropa ajustada y hermosa que llevaba cada vez que venía a visitarme, sonrió Rhonda. Esto probablemente significará que algunas cosas irán a favor de Arthur. Juzgando por el estado de las cuentas bancarias y la casa, insisto en un reparto al 50/50. Sé que podríamos haber hecho más después de todo lo que pasó. Sin embargo, asumo que Arthur querrá ser justo, asentí. Annie no podrá tocar ninguno de los bonos que intentó conseguir de ti, Tina. He presentado una demanda contra ella por extorsión, además de cargos por crueldad mental. Esto no hará mucho más que evitar que toque cosas que no le pertenecen. Lo más probable es que salga en un par de días sin el menor rasguño y pueda regresar a su alma gemela cerda. Lo que quiero hacer es resolver el divorcio rápidamente usando la visita de Arthur al hospital. Luego tengo planes dependiendo de cómo reaccione ella.
Me aseguraré de que no se lleve nada innecesario de Arthur, sonrió. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará el divorcio?, preguntó tía Arande a Sally. Creo que todo va bien, debería tomar alrededor de 3 meses si Annie quiere pelear algo. Traeré a los expertos, y llevará más tiempo, pero le dolerá mucho más. Esa noche, mientras acompañaba a Tina hasta su coche, Sally ayudó a Clarice a subir al asiento trasero. Tina me abrazó de nuevo y me sorprendió con un breve beso, recordándome cómo me desperté el otro día. Arthur, sé que estás casado, y eres una persona honesta, así que no voy a apresurarme demasiado. Pero quiero reclamarte ahora y hacerte saber que te quiero. Por supuesto, te he querido durante mucho tiempo, pero nunca perseguiría a un hombre casado ni rompería los votos matrimoniales de alguien. Me sucedió a mí, y no quiero que le suceda a nadie más, incluso si su matrimonio se está desmoronando. Miré sus profundos ojos azules por un momento y aparté un mechón de su oscuro cabello negro de su rostro antes de inclinarme para besarla. Pero en lugar de un beso suave y gentil, dejé que el beso fuera apasionado durante quizás 30 segundos. Sabía que ambos nos sentíamos conectados. Los ojos de Tina estaban cerrados cuando me aparté, y su lengua recorrió mis labios, disfrutando de nuestro beso. Sonreí. Esto es para que sepas que confirmo tus derechos. Nos volvimos para mirar a las chicas, ambas estaban riendo mientras nos veían besarnos. Clarice estaba aplaudiendo, y Sally tenía una gran sonrisa traviesa en su rostro. Mientras Tina y Clarice salían del camino de entrada, Sally me abrazó, y nosotros agitamos la mano. Los siguientes meses fueron algo así como una montaña rusa. Por un lado, Annie quería que el divorcio fuera rápido, por otro lado, no estaba contenta con este acuerdo. Parece que Paul estaba en el asiento del conductor, diciéndole que debería obtener la mayor parte de los activos. Le daba basura, y en algún nivel, ella tenía que saberlo después de todos estos años de matrimonio. A medida que las demandas de acuerdo se volvían cada vez más extravagantes, Rhonda hizo una llamada al abogado de Annie, y aunque no sé qué se dijo, todas las objeciones al acuerdo cesaron de la noche a la mañana. Tina y yo nos encontrábamos cada viernes por la noche, mientras Sally comenzaba a cuidar de Clarice, recogiéndola del colegio y vigilándola, dándonos a Tina y a mí tiempo para cenar, tomar café, ver un programa o salir a bailar. Por supuesto, nunca hicimos nada más que tomarnos de las manos y besarnos, pero tenía la sensación de que la noche de mi divorcio sería algo diferente. Volvió al trabajo, y todo iba bien para nosotros como institución financiera. Obtuvimos buenos beneficios, pero no estábamos en la élite. Todos hacíamos nuestro trabajo, nos pagaban bien por ello, y en general, nos lo pasábamos bien juntos como grupo. Creo que el personal se dio cuenta de que en algún momento, Tina y yo estábamos empezando a ser una pareja. Aunque todos estaban felices por ambos, tuve que moderar mis payasadas habituales. Mi jefe de línea, que informaba a Tina, se aseguró de que nadie hablara sobre nuestro comportamiento en el lugar de trabajo, ya que prácticamente me estaba reuniendo con su jefa unos 3 meses y medio después. Recibimos aviso de que el divorcio se finalizaría en una semana a partir del próximo jueves. No hubo juicio, pero Annie pidió una reunión para hablar antes de la decisión final. Acepté el día anterior, y acordamos que ella vendría a casa para ver a Sally y a mí. Me tomé la tarde libre y cociné chuletas de cordero con albóndigas y salsa para los 3. Era un plato favorito para los 3, y esperaba que hiciera las conversaciones de la noche un poco menos incómodas. Sally llegó a casa alrededor de las 5:30 y fue a ducharse y cambiarse. Luego, justo antes de las 6, sonó el timbre de la puerta, y Annie estaba parada en la puerta principal. Ahora, no he descrito a Annie todo este tiempo, pero tal vez lo haga ahora. Antes de que todo se desmoronara hace unos meses, Annie era una atractiva ama de casa en sus 40. Tenía el pelo castaño corto hasta los hombros, una figura materna curvilínea, y aunque pesaba unos kilos más de lo que le gustaba, seguía siendo muy atractiva, con un buen busto y un trasero que hacía juego. Era una mujer muy atractiva, pero desafortunadamente, la mujer que estaba frente a mí era casi irreconocible. Annie había aumentado mucho de peso, tenía papada y mejillas grandes y rellenas.
Su vientre, que siempre había estado un poco abultado, ahora colgaba sobre sus pantalones, y ese trasero curvilíneo de mamá que tanto me gustaba estaba hinchado más allá del reconocimiento. Además, llevaba ropa holgada que ocultaba su volumen. No estoy en contra de las mujeres gordas, pero esta no era Annie. Creo que mi sorpresa por su cuerpo se reflejó en mi rostro. Annie hizo una mueca pero no dijo nada. Hola, Annie. Por favor, pasa. Entramos en la cocina, y le ofrecí una copa de vino, que aceptó. Hablamos de tonterías durante unos minutos, preguntó por el trabajo y si estaba cuidando de mí mismo. Le pregunté por el trabajo y no me molesté en comentar sobre cómo debería cuidarse. Eso es lo que quiere Paul. No le gustaba lo delgada que estaba, así que trabajamos para que subiera de peso, mencionó la pregunta no formulada. Fruncí el ceño. Durante más de 25 años, amé a esta mujer, y sin embargo, a pesar de lo que me hizo, todavía me preocupaba por su salud. No lo apruebas, ¿verdad? Me miró. No, Annie, no lo hago. Cuando estábamos juntos, estabas en excelente forma, delgada y saludable. Pero siendo honesto, me sorprende tu apariencia. No te ves bien, y si no estuviera tan herido por lo que hiciste, estaría muy preocupado por tu salud y trataría de ayudarte. Pero no te importa, ¿verdad? Su rostro cayó. Tú y Sally son felices y saludables sin mí aquí. Bueno, hay una parte de mí que se preocupa, pero cuando te fuiste de aquí y prácticamente me dejaste morir, me encogí de hombros, suspiró. Lo merezco. Hice una terrible cosa, ¿verdad? No, mamá, Sally acababa de salir de la ducha. Hiciste una maldita cosa terrible. Destrozaste una familia feliz por ti sola, y luego saliste por la puerta sin importarte nada en el mundo. Y yo, por mi parte, no puedo entender por qué papá aceptó dejarte venir aquí esta noche. Sally, cálmate, tu madre sabe en qué situación estamos y lo infelices que todos estamos. Venir aquí debe haber sido difícil para ella. Ella pidió esta reunión esta noche, así que pensé que lo menos que podíamos hacer es ser adultos y escucharla. Sally no estaba contenta, por lo que entendí. Ella, como yo, no había hablado con su madre desde ese fatídico día. Juzgando por la forma en que mi hija miraba a su madre, esto no iba a terminar bien para nadie. Era hora de cambiar de tema. Traté de parecer feliz. Las conversaciones difíciles no son buenas con el estómago vacío, así que comamos primero. Así que serví la cena. Nadie dijo una palabra, pero hubo muchas miradas entre nosotros alrededor de la mesa. Sally simplemente miraba a su madre todo el tiempo. Después de la cena, limpié la mesa, y Annie pidió hablar a solas con Sally. Primero, de ninguna manera puedes decirme lo que quieras delante de ambos. Me sorprendió, pero pude ver que Sally estaba decidida a no quedarse sola con su madre. Creo que Annie también lo vio. La mirada en sus ojos era exactamente la misma que la de su madre cuando me hizo esto a mí esa fatídica noche. Asintió. Annie respiró hondo. Ella quería hacer esto frente a mí, pero miró a Sally. Bueno, Sally, quería pedirte perdón por lo que hice esa noche. Pensé todo esto mal, y pase lo que pase, no quiero estar lejos de mi hija para siempre. Annie me miró. Hay una cosa más, pero preferiría decirla en privado y no frente a tu padre. Lo siento, mamá, pero si no puedes decírmelo a ambos, entonces no quiero escucharlo. Con eso, antes de que Annie pudiera hacer algo más, Sally se levantó y se fue. Un momento después, escuchamos que la puerta de su habitación se cerraba de golpe. Quería que todo saliera mejor, dijo Annie en voz baja, más para ella que para mí. Creo que salió bastante bien, considerando todo, le dije, haciéndole saber que la escuché. ¿De verdad? Sí, de verdad, suspiré. Annie, tienes que entender que en este momento, a todos los que viven en esta casa no les agradas mucho, empecé a responder, y levanté la mano. Déjame terminar y explicártelo. Primero, tuviste una relación sexual a largo plazo con alguien, luego lo ocultaste tanto a Sally como a mí.
Luego, de la nada, me entregas los papeles de divorcio, y después de que recibo el golpe y estoy sin palabras, gritas y luego me abofeteas. Annie parecía un ciervo atrapado en los faros. Sí, todavía tengo recuerdos de la mayor parte de esa confrontación hasta que me golpeaste por primera vez. Ahora continuemos. Luego me dejas en algún momento en que no reacciono y me dejas allí hasta que Sally llega a casa y me encuentra en un estado de locura. Annie parecía asustada. Ahora, cuando Sally te llama, no muestras absolutamente ninguna preocupación por mí, cuando tu hija está claramente preocupada por su padre. Nunca preguntaste una sola vez por mi salud hasta esta noche. Hiciste demandas irrazonables a mi empleador, y cuando entras aquí, todavía todo se trata de ti. Le pides perdón a Sally, pero nunca le dijiste que lo sientes a ella. Hice una pausa solo por un momento para ver si le llegaba el mensaje. Sí, Annie, creo que con todo eso dicho, salió muy bien. Ahora, Annie estaba mirando al suelo con lágrimas en los ojos, aún no habían caído al suelo, pero estaban listas. No sabía si eran por Sally, por mí o simplemente seguían siendo sobre ella misma. Continué. Así que nuestro divorcio será final mañana, y si no tienes nada más que decir, entonces creo que hemos cumplido tu solicitud de una reunión final. Caminé hacia la puerta y la abrí. Annie me miró y se fue. Al cruzar el umbral, se giró y me miró. Arthur, realmente tuvimos algunos buenos años, ¿verdad? Sí, Annie, la mayor parte de nuestro tiempo juntos fue increíble. Fuiste una amante maravillosa, una esposa atenta y una madre amorosa. No sé qué le hizo ese idiota de Paul, pero no veo nada de la mujer de la que me enamoré en el hombre que tengo delante. Todo lo que veo es un ser perdido que fue manipulado por alguien para que aumentara de peso como un cerdo y se volviera egoísta y sin preocuparse por las personas que la rodean. Ella volvió a mirar hacia abajo. ¿De verdad lo dices, verdad, Arthur? Sí, se dio la vuelta para irse, luego se dio la vuelta una última vez, esta vez, se veía destrozada. Arthur, sobre la casa y el dinero. Paul me dijo que debería preguntar, así que ese era el punto de esta visita. No se trataba de reunirse con su familia, era solo por dinero. Reí amargamente. Annie me miró, preguntándose por qué me reía. Ve y dile a tu pareja que a esta misma hora mañana recibirás tu parte de los ahorros y la equidad que había en esta casa, en la cuenta bancaria que tu abogado dio a Rande y a Annie. Ella me miró. Te advierto, mantén este dinero alejado de Paul, de lo contrario, no lo tendrás por mucho tiempo. La mañana siguiente trajo el decreto final. Annie y yo ya no éramos marido y mujer. Hubo una pequeña parte que fue triste, pero fue una parte muy pequeña. En su mayor parte, estaba feliz. Los últimos meses no han sido fáciles para nadie. Ahora estaba libre, y a los 48 años, todavía tenía mucha vida por delante. Rhonda me llamó y dijo que tendría pizza en mi casa esta noche. Sally apareció en la oficina para almorzar. Hablamos sobre su madre y tiempos más felices cuando éramos una familia. Sé que no quería mucho a su madre, pero sé que extrañaba a la mujer que solía ser. Para ser honesto, yo también. Tuvimos muchos buenos años juntos. Bueno, creo que hubo una señal entre Sally y Tina cuando Sally se fue porque ni siquiera 5 minutos después, me llamaron a la oficina de Tina, y cerró la puerta de un portazo y luego me besó como si el sol nunca volviera a salir. Aunque tengo que admitir que tal vez la besé de la misma manera, ¿puedo declarar que ahora eres mía, Arthur? Sentí un punto dolorido en mi cuello donde podría o no haber habido una chupetón cuando ella me besó el cuello hace un minuto. Creo que ya lo has hecho. La cena esa noche fue genial. Sally, Rhonda, Tina y Clarice estaban conmigo, y celebramos mi libertad de Annie esa noche de viernes. Mientras las niñas estaban en la cama, Tina y yo consumamos nuestra relación platónica. Debo haber hecho algo bien porque durante el resto del fin de semana, cada vez que ella se sentaba, hacía un ligero chirrido, como si estuviera un poco adolorida, pero sus ojos ardientes ardían con un fuego que sabía que era solo para mí. 6 meses después,
nos casamos en una hermosa ceremonia pequeña en un lago local, con muchas personas del trabajo presentes. Nos gustaría casarnos más tarde, sin embargo, queríamos hacerlo antes de que naciera el hermanito de Sally y Clarice. Fueron 5 años después. Sally, su novio, Tina y yo acabábamos de sentarnos a cenar en uno de nuestros restaurantes locales cuando Keegan, de 5 años, preguntó: «Papá, ¿quién es esta señora que nos sigue mirando?». Todos nos giramos y vimos a Annie sentada frente a nosotros. Había perdido mucho peso, nos miró y no parecía estar contenta consigo misma. No la hemos visto ni oído desde que nos divorciamos, ni siquiera intentó contactar a Sally. Me disculpé con la familia y me acerqué a ellos. «Hola, Annie». «Hola, Arthur. ¿Cómo estás?». Miró hacia abajo el pollo a la ensalada que estaba comiendo. «Tenías razón, Arthur. Tenías razón acerca de él. Paul me convenció de que era su alma gemela y que tú no eras nada. Pero cuando no obtuve el dinero por adelantado, me convenció de aumentar de peso porque me amaba y amaba a las mujeres gordas. Cuando obtuve el dinero después del divorcio, me dijiste que no se lo diera, pero no te escuché. Lo gastó en un par de meses, y luego me dejó y desapareció sin casarse conmigo nunca. Todavía estaba enojado con ella, pero su historia no tenía un final feliz como la mía. A partir de entonces, pasé cada momento tratando de reconstruir la confianza que él destruyó y volver a ser quien solía ser. Luchó contra las lágrimas y me miró. Después de todos estos años, esa mirada suya era la mirada de la Annie que solía conocer. «Arthur, lo siento mucho por haberte tratado como basura. Lo hice porque estaba convencida de que Paul lo sabía todo. No sabías que dejé al único hombre que realmente me había amado». Se detuvo y agarró el borde de la mesa. «Podrías haber muerto por lo que hice. Sé que nunca podrás perdonarme, pero quiero decir que lo siento mucho ahora». Estaba llorando abiertamente. Sorprendentemente, Sally vino y se paró a mi lado, también escuchó la disculpa de su madre. La miré, y ella me sonrió cansadamente y agarró mi mano. No sé, tal vez esta fue la primera vez que vio que su madre estaba realmente arrepentida, su mirada se suavizó, y extendió la mano hacia su madre. Al ver a Sally parada allí y luego extendiendo la mano, Annie entró en pánico e intentó levantarse y alejarse, pero Sally bloqueó su camino. «Mamá, detente. No tienes que ir a ningún lado». Sally se deslizó en la cabina junto a Annie, y yo me senté en el otro lado. Miré a Tina y la vi asentir. Entonces, durante la próxima hora, madre e hija hablaron, hubo muchas reconciliaciones, hubo bastantes lágrimas, pero por una vez, fueron útiles y no perjudiciales. Una vez que terminaron de hablar, Sally y yo llevamos a Annie a la mesa y la presentamos a los demás. Pude ver que Annie estaba bastante molesta cuando la presentaron a Keegan como tía Annie. Después de ese día, dejamos que Annie volviera un poco a nuestras vidas. Sally reconectó lentamente con su madre. Cada semana o dos, tomaban café juntas, la confianza entre ellas crecía lentamente, pero crecía de todos modos. Cuando Sally se casó, Annie asumió realmente el papel de madre de la novia. Tina invitaba a Annie a nuestra casa para cenar de vez en cuando, y al principio, creo que era por despecho hacia Annie por todo lo que había perdido, y Tina se benefició al casarse conmigo. Sin embargo, aunque nunca fueron cercanas, Tina y Annie tenían una extraña amistad que nunca entendí. Rhonda nunca perdonó a Annie por lo que me hizo, aunque siempre fue educada con ella cada vez que se encontraban. Y yo, bueno, con la bendición de Tina, Annie y yo hicimos un poco de consejería postmatrimonial. Discutimos muchos de nuestros problemas desde ese momento hace más de 5 años. El consultor pensó que Annie podría tener problemas hormonales. Sin embargo, Annie no lo admitió. No, ese día tiré lo más importante para mí. Tenía un marido que me amaba y una hija que quería estar conmigo.
Ninguna cantidad de desequilibrio hormonal puede justificar la forma en que sistemáticamente arruiné todo lo bueno en mi vida por alguien que me susurraba dulces palabras al oído, que era una porquería en la cama y que tenía una hombría tan pequeña de la cintura para abajo que ni siquiera puedes notar que está adentro. Me sonrió dulcemente con esta afirmación. Arthur y Sally merecían mucho mejor de mí. Lloró y luego se secó las lágrimas con una servilleta. Pasaron 5 años antes de que pudiera reconectar, 5 años que perdí y no estuve con ellos. Agradezco a Dios todos los días que Arthur me permitió volver a su vida, y a Tina también. Se ruborizó con esta confesión. Tenía todo el derecho a odiarme, pero me trataba con calidez cada vez que nos encontrábamos. No, ella tuvo suerte, obtuvo todo lo que yo deseché, y lo pagaré por el resto de mi vida. Annie se benefició mucho más de estas sesiones que yo. Fue útil confirmar que ni Sally ni yo habíamos hecho nada para que Annie nos dejara, y ella tenía razón. Tina nos recogió y nos convirtió en una familia mucho más fuerte. Como dicen, las personas pagan por sus errores si los cometen el tiempo suficiente, que es lo que hizo Paul. Se mudó a otro estado e intentó nuevamente robarle una mujer casada y su dinero, pero esta vez el esposo atrapó a Paul con su esposa y lo entregó a las autoridades. El esposo recibió 10 años, pero parece que pronto será liberado si los rumores de Rhonda, que ahora lo representaba, son ciertos. Tina y yo nos amamos mucho. Nunca pensé que podría amar tanto y tan profundamente como amaba a Annie, pero Tina demostró que esto no es así. Tina no solo me dio su amor, sino también toda su alma. Sin dejar rastro, todavía trabajamos en su empresa y sigo teniendo el mismo trabajo. Tenemos nuestros altibajos, pero nunca permitimos que nada obstaculice la comunicación. Cuando es importante, su cuerpo sigue siendo excepcional y hacemos el amor a menudo. Incluso hicimos el amor en algunos lugares exóticos durante nuestras vacaciones. Por lo general, una mirada es suficiente, y cierro la puerta del dormitorio y hago el amor con ella. Un día, acabábamos de terminar de hacer el amor, nos duchamos y nos vestimos. Cuando llegamos a la cocina, encontramos a Sally y a Annie hablando. El mes pasado, nos enteramos de que Sally estaba esperando un bebé, así que había un revuelo en la habitación mientras las chicas planeaban para mi primer nieto. Dios mío, Sally, por la forma en que se comportan, pensarías que estos dos son adolescentes. Tina, necesitas decirme que le estás dando a Arthur, tal vez pueda conseguir algo de esto para alimentar a Fred, bromeó Annie. Mamá, déjalos en paz. Todos sabemos que desde entonces, papá fue un hombre con una misión, bromeó Sally. ¿Desde cuándo, cariño?, preguntó Annie, con los ojos brillando ligeramente con travesura. Creo que la libido de papá ha aumentado 3 muescas desde que se despertó después de ser dado de alta del hospital y de su vida anterior. Annie se quedó en silencio, al igual que Sally. Tina se ruborizó por mí, y yo simplemente me senté, sonreí a mis chicas, y me sentí emocionado de nuevo mirando a Tina. Luego me levanté y volví al dormitorio. Tina me siguió. Un momento después, cerró la puerta del dormitorio detrás de ella. Bueno, sí, definitivamente me desconecté.